Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La recarga de los acuíferos es fundamental para que sigamos teniendo agua. Agua para cualquier uso, el uso doméstico, el uso agrícola, el uso industrial. ¿Qué pasa en el Valle de Río Verde? Bueno, vamos a platicar de eso con la doctora Briseida López, que como ustedes saben, desde hace varios años trabaja con la comunidad de La Loma en esta zona, en la zona media, en donde se encuentra justamente la Sierra de Álvarez. Bueno, pues el proyecto ha tenido importantes logros, importantes avances, y bueno, pues qué es lo que está haciendo, qué es lo que se ha hecho, lo veremos con ella, quien nos va a platicar de esto en el programa de hoy. También a propósito de una investigación que realizó el doctor José Manuel Castellanos y que obtuvo un premio a nivel nacional, así que quédense con nosotros, de esto y más comentaremos con nuestros dos expertos invitados el día de hoy. Comenzamos, bienvenidos. Bueno, este proyecto tiene ya varios años, en particular, o no había un objetivo en particular con ellos, o no se había destinado, digamos, alguna actividad especial con ellos. En el 2015, gracias a recursos que obtuvimos del Fideicomiso Institucional del Colsan, fue que pudimos empezar a trabajar el área de Río Verde, la zona agrícola principalmente. Había objetivos muy específicos, trabajar con agua, la calidad del agua subterránea, de los suelos, pero digamos que en ese caminar fue que coincidimos o encontramos a esta comunidad que nos platicaban algunos personas que ya trabajaban ahí de los consejos técnicos del agua subterránea, algunas personas que conocían el trabajo de esta comunidad en particular, que nos decían es bien interesante lo que ellos están haciendo, ya llevan muchos años trabajando, conservando la sierra y han logrado cosas bonitas, entre ellas recuperar, por ejemplo, el nivel del agua subterránea, que sus arroyos lleven agua, incluso fauna. Ellos nos comentaban que ya habían regresado algunos animalitos que dejaron de ver. Entonces fue así como empezamos a vincularnos con ellos desde 2015, después poco a poco termina el proyecto del fideicomiso y nos quedamos, digamos, trabajando con esta comunidad. Efectivamente ellos ya llevan más de 20 años trabajando por la conservación de los recursos naturales, desafortunadamente en el límite de su ejido, porque ellos no pueden hacer nada en un espacio que no les pertenece. Pero lo que han hecho es muy importante a través de obras de conservación que se hacen de manera manual, porque no es grande, no es infraestructura grande o que requiera de grandes técnicas. Ellos han trabajado, han aprendido a trabajar la sierra en ese sentido, a hacer obras que permitan mantener y retener humedad en los suelos y que eso también ayude a la infiltración para la recarga en el acuífero de Río Verde, que en la parte baja, en la planicie, la actividad importante o principal de esta región pues es la agricultura y de la cual depende en gran medida del agua subterránea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saludamos desde el Colegio de San Luis y hoy vamos a platicar de Río Verde, así que aprovechamos para saludar a toda la comunidad de la zona media y de todos los municipios de San Luis Potosí, a donde llegamos gracias a la señal de 9TV y bueno, pues a todo el mundo, ya que estamos de internacionales a través de YouTube. Y nos va a acompañar la doctora Briseida López, que como ustedes saben encabeza un proyecto bien interesante porque tiene que ver con un programa comunitario de restauración y protección de cuencas. ¿Qué significa? Bueno, pues ya nos irá dando los detalles desde el punto de vista de los científicos sociales, pero como para que usted y yo le entendamos es rescatar las cuencas, los cuerpos de agua, los ríos, la comunidad donde vive la gente, particularmente de algunas zonas del Valle de Río Verde. Así que bueno, antes que nada la saludamos y le agradecemos que nos haya aceptado esta invitación porque nos sirvió de pretexto para hablar hacia el final del programa con uno de sus alumnos, con quien fuera uno de sus alumnos y que ella asesorara la tesis que por cierto resultó premiada hace algunas semanas. Así que de esto y más vamos a platicar el día de hoy, ya hacia el final con su alumno, con egresado del Colegio de San Luis. Doctora Briseida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lidia, una vez más por la invitación y muy encantada y gustosa de estar aquí platicando de lo que hacemos.
Bueno, pues a ver, cuéntanos, este programa comunitario de restauración y protección de cuencas, ya nos habías contado como una primera parte hace algunos años, en el Valle de Río Verde, pero ahora hay nuevos ejidos, nuevos actores, nuevas instituciones. Primero cuéntanos de qué se trata este programa comunitario, qué es restauración y protección de cuencas. Bueno, pues como se recordarán aquella primera plática que hemos tenido de este proyecto, valga la redundancia, es un proyecto donde se ha involucrado la participación comunitaria, en particular de algunos pobladores de la Sierra de San Miguelito, del lado de Río Verde. Sierra de Álvarez. Ah, ya decía yo que iba a llegar tan Perdón. Sierra de Álvarez. Es que andamos también pensando en el Valle de San Luis. Varios proyectos. En el Valle de San Luis Potosí. Perdón, Sierra de Álvarez, del lado de Sierra de Álvarez hay un grupo de ejidatarios que ya tienen varios años haciendo obras de conservación, y es un poco de lo que se trata fue la primera etapa. En particular es el ejido de La Loma. Este ejido, una de las cosas interesantes que ha hecho a lo largo de estos años, no solamente ha sido participar de algunos proyectos o programas de conservación que las mismas instituciones como CONAFOR o Semarnat dan, que se conocen más como pago por servicios hidrológicos o pago por servicios ambientales, y es hacer obras que permitan conservar suelos, evitar incendios, conservar o procurar que se siga haciendo infiltración de la lluvia que cae en la sierra para hacer la recarga de los mantos acuíferos. En el 2020, aunque fue época de pandemia, ellos pues tampoco, al poder salir de sus comunidades, eso de alguna manera ayudó para que tuvieran empleo ahí haciendo este tipo de trabajos. En esa primera etapa hubo buenos resultados porque no solamente fue la aplicación de recursos, además de fondos internacionales, en alianza con Cummings, la empresa Cummings y la fundadora Global Giving, son quienes les da recursos a esta comunidad para hacer estos trabajos, pero esa fue la parte que correspondía a la comunidad, ¿no? Hacer estos trabajos que, como digo, ya son muchos años atrás que ellos vienen haciendo estas actividades, y por parte de los investigadores que estamos trabajando en este proyecto, en particular una servidora, hicimos una evaluación hidrológica para ver cómo estaba el contexto en ese sentido. Entonces, además de hacer calidad de agua, hicimos un muestreo para evaluar la calidad del agua de las pozos y norias que ellos tienen en esta parte de la sierra. Hicimos también evaluación del nivel piezométrico o la profundidad del agua subterránea. Eso nos ayudó a evaluar cómo estaba la condición hidrológica en esa microcuenca a la que ellos pertenecen en ese lugar. Pero también nos dimos a la tarea de iniciar una tarea que, si bien no estaba inicialmente puesta en el proyecto, ha resultado también muy exitosa y de mucho interés, que es el fototrampeo o el monitoreo comunitario. Le hemos puesto esa parte porque son ellos mismos quienes hacen esa actividad de flora y fauna. Empezamos primero con esa primera idea, vimos que la fauna era más fácil de documentar a través del fototrampeo. Entonces, esa es la tarea que iniciamos también en el 20, casi al final del 20 y 21 fue donde pudimos adquirir más cámaras también con este proyecto, y hemos hecho registros muy interesantes. Se han registrado pumas, se han registrado venados, se han registrado zorrillos, se han registrado algunas aves, guajolote silvestre, que con una bióloga que es con la que trabajamos, la doctora Nayeli Martínez, dice, ella conocedora de este tipo de faunas o de ecosistemas, es muy difícil encontrar condiciones donde los guajolotes silvestres se encuentren, ¿no? Porque son muy sensibles a los cambios, y ahí encontramos guajolote silvestre. Pues. El fototrampeo, para recordar, ya nos había explicado en una ocasión anterior, tiene que ver con poner escondidas algunas cámaras de foto o de video, y a través de esto captar las imágenes que dan cuenta de que son animales que se creía o extintos o ya alejados de esta zona, habían ¿no? alejado, justamente por todo el cambio de uso de suelo, la deforestación, la caza, la población que también se va subiendo cada vez más a la sierra, o el ganado que también la gente tiene la costumbre de lanzarlo a la sierra, de dejarlo de manera libre. Eso va haciendo que los animales silvestres, en este caso, por ejemplo, el venado o los pumas, pues se vayan alejando, se vayan a partes más altas o donde no sientan riesgo, ¿no? Amenaza. O también por la falta de alimento o agua, ¿no? Si es una sierra que no hay arroyos, que no hay donde puedan ellos estar consumiendo agua,
pues se alejan, buscan finalmente estar en condiciones adecuadas, ¿no? Cuéntanos un poco por qué es importante ese trabajo en el Valle de Río Verde. Antes de entrar al aire yo confesaba mi ignorancia porque no sabía, parte de un resumen que nos hizo favor de compartirnos, veía que son una zona agrícola importante, siembran varios cultivos pues de consumo básico. Cuéntanos un poco de esta parte del Valle de Río Verde. Esta región es muy importante, aunque se habla de manera general de la zona media. A veces uno habla de zona media o es media luna, por ejemplo, uno piensa que zona media es solamente media luna, pues no, hay otras actividades como la agricultura, que es muy importante en la región, en particular en la zona conurbada, conurbada de Ciudad Fernández y Río Verde hay una región agrícola muy importante, y en particular en el ejido del Refugio. Ese es un ejido con mayor productividad, digamos en general, pero esta zona, y justo esta zona es la que recibe el agua de los escurrimientos o la recarga de estas cuencas que te digo que donde están asentadas estas poblaciones. Entonces, imagínate, esa agua que escurre, se infiltra, recarga el acuífero, es la que genera o propicia que haya agricultura de riego en esa región. Y como dices, incluso en algunos momentos, yo alguna vez revisé estadísticas agrícolas para esta región, incluso hay indicadores donde en algunos momentos esa región están en los indicadores nacionales de producción, tomate, naranja, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una región sumamente importante. Si hay desabasto de agua, no solamente para la población, sino para la agricultura, pues se genera también un problema económico de la región, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de mantener y conservar estas sierras, o esta sierra en particular, la de Álvarez, que permite que haya esa agua para un desarrollo económico y que la población que está ahí también tenga pues condiciones adecuadas, ¿no?, para vivir. Parte de las características que de manera especial tiene este tipo de proyectos es que no es que lleguen los investigadores y digan, aquí se va a hacer esto y esto, o las autoridades de cualquier orden de gobierno, federal, municipal o estatal, y digan, a ver, ustedes habitantes, hagan aquí, quiten acá, sino que se trata de algo que se denomina gestión comunitaria. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Bueno, pues, como dices, lo que se ha procurado es involucrar a la población. Al menos en particular, yo he aprendido con el tiempo, yo no soy investigadora social de origen, alguna vez lo hemos también comentado, yo soy ingeniero civil, he estudiado el agua subterránea, pero he tenido que, digamos, de alguna manera adaptar esta parte profesional a lo que es la investigación más de corte social, porque efectivamente, como dices, no se trata de venir a imponer qué se va a hacer y cómo se va a hacer, sino más bien hablar con la gente. En este caso se les platicó del proyecto, de que iba a contribuir a seguir con estas actividades que beneficiaban no solamente a la población de esa comunidad en particular, sino al valle o a la región, la zona agrícola, y con ellos vas planeando, organizando, también vas atendiendo sus tiempos, porque también nuestros tiempos de académicos es informes, artículos, alumnos, clases, y quisiéramos ir al mismo ritmo, y no. Ellos tienen sus propios tiempos, sus propios espacios, y hay que también adaptarnos a eso. Entonces, allá no se hace nada si no es con la autorización de la comunidad. No se propone de resultados nada si no es con ellos, porque finalmente ellos son los que van a hacer. Briseida va un tiempo a registrar, a platicar con ellos, a comer gorditas también, por ejemplo, pero yo me retiro. Finalmente ellos son los que se quedan cuidando esas cámaras, se quedan haciendo esas obras de conservación, siguen haciendo sus rondas de vigilancia en la sierra. Eso es, incluso los hemos llamado investigadores comunitarios. O sea, somos colegas, ¿no? Estamos viéndonos como pares en ese sentido, ¿no? Porque además ellos tienen un conocimiento sumamente grande, que incluso hemos dicho con otros colegas que estamos trabajando también en comunidades, que se puede equiparar incluso al conocimiento científico, ¿no? Porque ellos han vivido ahí toda la vida, han estado ahí toda la vida y conocen su territorio de manera importante, ¿no? Y nosotros más bien vamos a veces a aprender más que lo que nosotros pensar, qué les vamos a enseñar a ellos, ¿no? Ahorita que regresemos, seguimos platicando de este tema, de la importancia de tomar en cuenta la comunidad, porque precisamente siglos y siglos, generaciones tras generaciones, ellos han estado ahí y conocen y saben e informan. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con esta charla.
regreso, continuamos con esta charla en torno a un trabajo que se está llevando a cabo de manera comunitaria, digamos que entre investigadores y los habitantes que forman parte de estas comunidades en el Valle de Río Verde, en donde se está realizando este programa comunitario de restauración y protección de cuencas. Las cuencas son, tú explícanos qué son las cuencas, yo quiero andar inventando aquí una definición que ni me sé. Bueno, pues lo podemos decir, siempre pongo el ejemplo con las manos, ¿no? Una cuenca sería como una oquedad, si nosotros pusiéramos nuestras manos, la cuenca sería todo lo que está aquí en mis manos, ¿no? Y lo que cuando llueve, toda el agua que llueve en este espacio es la que se acumula y escurre a través de los arroyos o ríos. Y el parteaguas o el límite de esa cuenca sería la parte superior de mis manos, el borde de mis manos. Ahora imaginémonos en la realidad, esa cuenca o ese borde son las sierras, las montañas. Entonces nosotros una cuenca la delimitamos por la parte más alta de una montaña o de un sistema de montañas, ¿no? Y eso nos permite medir cuánta agua cae ahí, cuánta agua sale, quién vive ahí, qué actividades hay ahí. Es una unidad de análisis o para estar identificando ciertos procesos. En otro proyecto hablamos del ciclo hidrosocial del agua, por ejemplo, porque ya no nada más es el ciclo natural del agua, ya no hablar de lluvia, infiltración, escurrión, no, porque está el hombre interviniendo en todo momento. Y ahí ya influye cuánta agua consume, cuánta gente vive. O sea, Y a ver, entonces ahorita tú la cuenca que estás analizando en el Valle de Río Verde, en este proyecto específico, tiene que ver con la Sierra de Álvarez. Así es. ¿Qué extensión tiene la Sierra de Álvarez y a cuánta gente alimenta de agua o cuántos habitantes, comunidades, no sé cómo lo midan ahí? No tengo el dato así preciso, lo que sí te podría decir es que en el caso particular de la Loma, la microcuenca, estamos en la cuenca del Río Verde, yo creo que sí hemos escuchado el Río Verde. El Río Verde incluso nace desde Santa María, va cambiando de nombre o se va juntando con otros, pero es un río, una corriente muy importante. ¿Desde Santa María del Río o de Santa María de Acapulco? No, Santa María del Río, de este lado. Ahí empieza a nacer ese río y se van juntando otros en el camino, pero en la parte que le toca a Río Verde se habla de la cuenca, subcuenca del Río Verde. Y hay otras microcuenquitas ahí porque hay otros arroyos, el San Rafael, por ejemplo, este arroyito que cruza por la loma, que lo hemos denominado así la loma, y se van generando a su vez otras pequeñas cuencas, ¿no? Va dependiendo del río principal con el que tú estés haciendo referencia, estos escurrimientos que hay ahí, ¿no? Pero bueno, la loma en particular, la microcuenca a la que pertenece, aporta más o menos el 25% de la recarga del agua que recibe el acuífero granular del Valle de Río Verde, de ahí su importancia. Otras cuencas escurren hacia el Río Verde, pero ya no llegan a la unidad granular del acuífero, porque esta agua se dispersa, por eso le llamamos valle, porque viene de la sierra y el agua se dispersa, pero en particular esta cuenca o esta microcuenca de la Loma, su agua va a caer directamente a esta región del acuífero, donde te digo que está la zona agrícola más importante de esa zona, ¿no? En términos generales, el agua subterránea del Valle de Río Verde, el 80% del agua que se extrae es para la agricultura y el 20%, así en números generales, para la población. Entonces de ahí también decía yo la importancia del agua para la agricultura, que es la principal actividad en esa zona. No es como aquí en San Luis que tenemos industria, por ejemplo, y luego el agua urbana, ¿no? Para cuestiones de la población. Allá es más bien un acuífero para uso agrícola principalmente. ¿Dónde están los principales acuíferos en San Luis Potosí, en el estado? Bueno, es que son muchos, o sea, no tengo ahorita el dato del número total de acuíferos, pero por ejemplo de los más importantes pues es el de aquí de San Luis Potosí. Más o menos el 50% de la población del estado está en la zona conurbada o en el Valle de San Luis Potosí. Está la población urbana, está la zona industrial también más importante del estado, ahora ya casi con Soledad. Sí, pero hacia Villa de Reyes. Villa de Reyes, estando muy olvidadiza ahora de los nombres. Se está conjuntando, se está alargando, digamos, este tramo de zona industrial. Entonces, la importancia que está teniendo, o la dependencia, llamaría yo más bien, que tenemos en esta zona de San Luis por el agua subterránea es muy importante. Yo he dicho que incluso cuando las presas no tienen agua, pues se vuelve el 100% del agua subterránea, pues la fuente de abasto para la ciudad, ¿no? Pero decía hace algunos años con agua incluso que cerca del 80% de la población de San Luis se abastecía de manera subterránea, ¿no? De pozos. Sí, pero cuando no tienes agua en las presas, ¿de dónde viene el agua? O sea, si no hay agua en presa San José,
el agua la tienen que seguir sacando del subsuelo para darle agua a la población. Con tandeo y sin tandeo o con todos los problemas que tiene la ciudad en ese sentido, pues el agua subterránea se convierte en la única fuente de abasto. ¿Y ¿no? de dónde se recargan? ¿De la Sierra de San De la Miguelito? Sierra de San Miguelito, es una de las... ¿Y aún así no las... la queremos urbanizar? Sí, hay igual, yo creo que sería tema para otro programa porque Sí, habría que hablar sí. del acuífero somero, el acuífero profundo. Nosotros dependemos de ese acuífero profundo, medio volcánico, donde el agua pues ha extraído, se habla en términos generales que se extrae el doble de lo que se recarga. Entonces, si esa recarga también viene de la precipitación y con una condición de cambio climático donde no ha llovido o las sequías son más prolongadas, un agua de muchos millones de años de que tarda en recargarse, moverse, pues estamos acabando con ese recurso. Hay unos colegas del IPCIT que hablan que, o ellos han clasificado este acuífero como en condición de minado, es decir, como las minas, ¿no? Cuando te acabas el oro, la plata, pues se acabó, ya no hay, ¿no? Es lo mismo que está pasando con este tipo de acuíferos, donde las recargas son complicadas, digamos, por el clima, por la lluvia simplemente, o por las condiciones geológicas, el tiempo que tarda, pues están en una condición de minado. Luego, ¿no? te invitamos para que nos ayudes con un programa sobre eso. Pero bueno, a ver, regresemos al Valle de Río Verde, acá a estas cuencas que se están trabajando con la comunidad de La Loma. Cuéntanos, decías que parte del trabajo que tú haces, porque aparte de tu doctorado tiene que ver con ciencias ambientales, en fin, tú analizas la condición hidrológica. ¿Qué significa la condición hidrológica y cómo está? Bueno, justamente es evaluar cómo está la condición del agua, en este caso la condición del agua subterránea. Si bien en el Valle de Río Verde llueve más que acá en San Luis Potosí, de todas maneras ya decía yo que el uso o la fuente principal sigue siendo el agua subterránea. Exactamente, sí, la lluvia, el agua de lluvia escurre en las sierras, infiltra y recarga, y esta después es extraída para diferentes usos. Y en el caso de Río Verde, o en particular con este proyecto, esa evaluación hidrológica o hidrogeológica que hemos hecho, debo decir que también me acompaño de otros colegas, de otros especialistas. Yo ya dije, soy ingeniero civil, pero tengo que consultar o colaborar con otras disciplinas como los geólogos, o una colega que tampoco es geóloga, sino química, pero ya ha estudiado hidrogeoquímica. Entonces evaluamos cómo están los niveles del agua subterránea ahí, cómo está la calidad del agua, y podemos dar una opinión en ese sentido. Yo decía que con uno de los trabajos que se hacía, por ejemplo, de calidad, determinamos que la calidad del agua en esa zona es de muy buena calidad porque prácticamente es de reciente infiltración, de lluvia. Tiene un corto tiempo de paso por el subsuelo y eso le da buenas condiciones de calidad. Mientras que, por ejemplo, los niveles del agua lo medimos con piezometría, se evalúan las capas donde está ese nivel de agua, y también lo que nos pudimos dar cuenta, ahí revisamos, por ejemplo, datos históricos de precipitación y nos percatamos de que ya era un periodo más o menos de 10 años en que las precipitaciones en esa región vienen a la baja, incluso por debajo de la media de la zona. O sea, la cantidad de lluvia que está cayendo cada año. Generalmente se sacan promedios para tener periodos y saber cuál es el promedio de la precipitación, pero durante 10 años esa lluvia ha ido estando por abajo incluso de ese promedio de 30, 40 años que estuvimos revisando. Pero en este periodo del 19 y del 20 que nosotros pudimos hacer mediciones de niveles de agua, pudimos ver cómo en esta microcuenca los niveles, si no era que subieran, que se elevaran, se mantenían, a diferencia de otros pozos que teníamos de referencia en otras microcuencas, que te digo que hay varias en estos espacios, sus niveles de agua bajaban. Porque el nivel del agua subterránea es muy dinámico y dependiente de la lluvia, ya decíamos, ¿no? Que depende también por el tipo de geología de roca que tiene la Sierra de Álvarez. Esas características que tiene de ese lado hace que la recarga sea muy rápida, a diferencia de lo que decíamos acá, por ejemplo, del Valle de San Luis Potosí. Aquí la recarga es muy lenta, allá es más rápida. Entonces viene una lluvia y se nota muy bien el tema de la recarga. Entonces, si hay obras de recarga en la sierra que estén manteniendo la humedad, la infiltración, esa agua va a hacer que se esté mantenga, aunque la estén extrayendo. Mientras que en otras cuenquitas o microcuencas aledañas, por ejemplo en San Diego, donde no se han hecho este tipo de obras, de acciones, el agua baja, o sea, deja de llover y baja, llueve tantito y se recuperan tantito, pero no tienen este tipo de obras que les permiten mantener un nivel que sí lo han logrado en el caso de La Loma. Insisto, si bien no es como que haya subido el nivel del agua
muchos metros, han mantenido sus niveles y eso les permite mantener la agricultura y el agua en sus casas, no estar padeciendo de que su pozo se seca, por ejemplo, porque es muy común escuchar, es que se seca el pozo, ¿no? Ya no ha llovido y está el agua más abajo y hay que meter la bomba más abajo y más gasto de luz o hay que perforar más, o sea, implica un gasto más para los usuarios de esa agua subterránea. Si usted tiene hijos en preescolar o en primaria o hasta secundaria, póngales este programa para que le entiendan. Yo ya le entendí, imagínese. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Briseida López en torno a este proyecto que está desarrollando, denominado Programa Comunitario de Restauración y Protección de Cuencas. Continuamos. El doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis realizó del 29 de enero al 2 de febrero el 7º coloquio de avances de investigación. En dicho encuentro académico, los estudiantes presentaron sus avances de proyectos de investigación ante el cuerpo docente, con el propósito de recibir evaluación de especialistas para enriquecer sus conocimientos. Durante el evento se presentaron temas como análisis de escenas del universo cinematográfico de Marvel como recurso pedagógico en la enseñanza y comprensión de los derechos humanos. Cambio climático, ciencia, técnica, ideología y huracanes en el siglo XXI. Modernización y desigualdad en el corredor agrícola de Río Verde y Ciudad Fernández, entre otros. El coloquio contó con la participación de investigadores de otras instituciones internacionales como la Universidad de Costa Rica, Universidad de Chile y la Universidad Federal de Maranao. El objetivo de estos coloquios consiste en asegurar que los proyectos en desarrollo alcancen sus propósitos establecidos, formando doctores en ciencias sociales con habilidades y conocimientos orientados a la investigación original, de alto nivel y socialmente pertinente. Bien, continuamos con esta charla con la doctora Briseida López. A ver, cuéntenos entonces, hay nuevos actores, nuevos ejidos y nuevas instituciones en esta, digamos, segunda parte del proyecto que estás trabajando en el Valle de Río Verde. Sí, bueno, como te decía, afortunadamente tuvimos buenos resultados en la primera etapa, a pesar del tema de la pandemia, hubo oportunidad de que la gente tuviera o pudiera realizar esas actividades de conservación, tener un salario, un jornal, digamos, en un momento tan complicado, y ellos pues mantener estas obras que les permite, como ya decíamos, conservar el agua para sus actividades, ¿no? Y la sierra en general, porque muchos de los señores con los que platicamos, incluso la gente ya más grande que nos acompaña, pues ellos te hablan de lo bien que se siente andar en la sierra, ¿no? Tú y yo creo que no nos echamos ni 3 pasos cuando ya nos cansamos y ellos son personas adultas que suben, bajan, están súper sanos, ¿no? Pero es la vida, lo bien que se vive en un lugar como, la calidad de vida eso. que Sí, tienen, sí, ¿no? Claro. Entonces, eso también hay que resaltar, ¿no? No solamente es un tema de, sí, el agua es importante, la necesitamos, pero también está el otro beneficio que da el sentirse bien estar en un lugar como eso. Se habla de servicios ecosistémicos, por ejemplo, ¿no? Que son estos como los culturales, los de que te da salud, que te hace sentir bien, y eso a veces poco se valora. Siempre estamos pensando en lo que nos dan la naturaleza, pero para beneficio económico, ¿no? Si nos da agua, si nos da madera, si nos da resina, si nos da plantas, pero poco se habla de esa otra parte que también nos da la naturaleza. Bueno, como dimos buenos resultados, porque como decíamos, se hicieron las obras, se logró completar las obras comprometidas en el proyecto, se hizo esta evaluación hidrológica donde pues se habla de esta parte, ¿no? Del beneficio que genera conservar en la calidad y la cantidad de agua. Y lo del fototrampeo, que te digo, si bien pensábamos en un inicio también plantas, no nos daba el tiempo, no nos daba los recursos, en el sentido que había que contratar personas especializadas. Vimos en el fototrampeo comunitario una opción porque, insisto, la gente de ahí es la que está, la gente es quien mueve las cámaras, hemos estado haciendo ahora, involucrando estudiantes para el tema de los registros, y eso también nos ha llevado a sistematizar toda esta información, tenerla con registros y en algún momento pues trabajarlo para artículos, para libros, bueno, que esa es la otra parte académica que nosotros también cuidamos, ¿no? Tenemos que estar pendientes de eso. Dimos buenos resultados.
tanto la empresa Cummings como la fundadora Global Giving estuvieron muy satisfechos. Incluso nos decía que Cummings como empresa era la primera vez que ponía, digamos, en acción un proyecto de este tipo ambiental, porque ellos ya hacen otro tipo de apoyos o colaboraciones sociales, pero no de corte ambiental. De tal manera que el proyecto de la Loma fue reconocido como en el corporativo al que ellos pertenecen a nivel de América Latina, por ejemplo. Están en Brasil, están en México, están en Estados Unidos, y está como ahorita como el modelo a presumir, exactamente. Entonces eso también motivó a que para el 22, en el 2022, el año pasado, a principio del año pasado, nos buscaran para nuevamente hacer la invitación a estas comunidades a trabajar, en particular la Loma, pero ahora la invitación de Cummings para nosotros era que no solamente fuera la Loma. Y sí, también nosotros ya estábamos buscando eso. Yo siempre digo que no me gusta andar de metiche y no suelto a la gente tan fácil. Entonces, yo tengo en esa zona trabajando desde el 2015, con una u otra cosa, estamos ahí presentes de una u otra manera. Y eso ha hecho que conozca yo a ciertas personas, que sean funcionarios o locales, o de alguna manera, y afortunadamente se van como juntando cosas buenas en el tiempo, ¿no? En el 2022 estaba la invitación de Cummings, pero también un poquito antes, a lo mejor a finales del año, yo tenía contacto con gente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas de allá de Río Verde. Ellos me platicaron que alrededor de 16 ejidos se estaban conjuntando para hacer una asociación en pro del cuidado del acuífero. Entonces yo dije, pues esta es la oportunidad de invitar a esas comunidades que se sumen a este tipo de proyectos. Y empezamos a hacer como gestiones. No, desafortunadamente, bueno, de las 16 comunidades no todas son serranas, también hay que decirlo, son pocas las que están en la sierra, las otras están en el valle. Pero de las que invitamos, logramos invitar, se conservó a la Loma, a Lamitos, el ejido de Lamitos, por si no le suena, es quien está dentro de su ejido, su territorio, las grutas de Catedral y el Ángel. Entonces, este ejido se suma a este proyecto, y también el anexo de los alisos, que ellos sí son vecinos contiguos de la Loma. Con ellos pudimos trabajar el 2022, estamos terminando todavía, porque fue a mitad de año que empezamos, entre el 2022 y 2023 el proyecto, con quienes estamos trabajando. Esto es por parte de las comunidades, pero se suma el COTAS también, como otra institución, que hace gestiones, digamos, a nivel local para maquinaria. ¿Qué es el para COTAS, brevemente? El Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de Río Verde. Ahí aglutina a usuarios agrícolas, urbanos e industriales poquitos, pero son a los usuarios. Es una asociación civil reconocida por Conagua. Pero se sumó también el municipio de Ciudad Fernández con su área de educación ambiental. Ahí está también un ingeniero que nos ayuda con actividades que hemos tenido a lo largo de este año con ellos. Creo que nada más, ya dije, Alisos, a Lamitos, la Loma como comunidad, el Comité Técnico de Aguas Subterráneas como el que aglutina a los usuarios del agua subterránea, y el municipio de Ciudad Fernández con su departamento de educación ambiental. Y con ellos hemos hecho varias actividades aparte de las obras. Seguimos con el fototrampeo ahora en Alamitos. Nos hemos sorprendido mucho en los últimos registros porque ya no solamente ha salido puma, venado, ha salido cuatipí, me dice la bióloga, bueno, siguen habiendo guajolotes, un montón de bichos nuevos que están... Guajolotes silvestres, sí, vamos a ver si podemos recuperar algunas imágenes. Exactamente, entonces animalitos que no teníamos, bueno, yo físicamente, digo, tampoco los conozco porque está atrás de las cámaras, pero es muy bonito y emocionante ver que ese tipo de fauna sigue existiendo en la sierra y que hay que conservarlo, porque la bióloga diría se cumplen las cadenas atróficas, se sigue manteniendo un espacio donde ellos están bien, se siguen cumpliendo los ciclos naturales del agua, del suelo, del oxígeno, del nitrógeno. Todo eso permite que todo eso que está ahí siga funcionando mientras este tipo de obras también se sigan manteniendo, porque se contribuye a la conservación de suelos, a la recarga, a la infiltración, y eso pues de manera pues así general, digamos, como ha crecido este proyecto en este año. La intención o el sueño sería que en los siguientes años sigamos teniendo apoyo de Cummings y de Global Giving, pero que las comunidades se sumen, que vean que es un beneficio, exactamente, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las obras que realizan? Cuéntanos un poco, porque es salvar agua finalmente. Hay algo que se llama, por ejemplo, brecha cortafuego, es un camino, literal, es un camino que cada año, o a veces hasta 2 veces por año hay que hacerlo, se tiene que limpiar, porque en el caso de un incendio, ese camino o ese
este trecho que queda entre una parte de un bosque y del otro evita que el fuego brinque al otro lado, ¿no? Entonces, esa es la brecha. Los árboles del bosque. Exactamente. Y estas brechas sirven también como caminos para vigilancia de ellos, por ejemplo, porque están en las partes más altas o en algunas zonas donde se quiere tener como que se evite este tipo de procesos en caso de incendio. Esa es la brecha cortafuego. Las zanjas trinchera, literal, hoyos, son zanjas rectangulares más o menos como de 80 de largo por 30 de profundidad, y lo que hace es llueve y el agua se queda ahí almacenada, pero esa agua va bajando poco a poco y va ayudando a la infiltración, a la recarga, pero también sirve de abrevadero o de agua para los animales, por ejemplo, ¿no? Se hacen retenes de tronco y piedra en los arroyos, que es lo que yo te decía hace rato, ellos conocen muy bien. Yo te podría decir, ay, háganlo aquí, háganlo allá, aquí. Ellos saben perfectamente por dónde baja el agua, dónde baja más rápido, dónde hay que detenerla, donde ellos hacen una especie de presitas. Sí, así como los castores que hacen presas de tronquitos, ellos hacen de troncos. Los habitantes ya saben por dónde va a bajar. Exactamente, o de piedra, por ejemplo. Y aguas más abajo, o bueno, la parte más baja donde se empieza a hacer más planito, también ellos han hecho también unos retenes ya más grandes, ahí sí ya con arena, cemento, por el ancho que tienen o por la cantidad de agua. Y eso evita que también tengan ellos destrozos aguas más abajo, que llegue el agua así con troncos, con piedras, toda la fuerza, cuando hay crecientes muy rápido. Entonces todo eso hace que se mantenga la humedad en el suelo, los animales tengan ahí donde tomar, en los videos del fototrampeo ves un montón de pájaros, por ejemplo, llegar de repente ahí a los charquitos de agua que se hacen, ¿no? Cómo bajan los venados, cómo andan atravesando ahí todo alrededor de los arroyos. Entonces es muy interesante y emocionante ver ese tipo de imágenes, ¿no? Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos sirvió de pretexto porque vamos a presentar en el último bloque el trabajo, una entrevista breve que tuvimos con el doctor José Manuel Castellanos. Él es egresado del doctorado en Ciencias Sociales de la 4ª generación aquí del Colegio de San Luis, y la doctora Briseida tuvo a bien pues asesorarlo en su tesis, la tesis que fue premiada y que ya nos platicarán de qué se trataba. Pero a ver, en menos de un minuto que nos queda, platícanos un poco de la importancia del trabajo de investigación que hizo el doctor José Manuel Castellanos, tu alumno. Bueno, el doctor Manuel básicamente lo que hizo fue documentar todo el proceso de la población, cómo es que en esa organización comunitaria, del proceso que han llevado desde su conformación, ellos se autodenominan ecologistas o grupo ambientalistas. Tú vas y preguntas, no te dicen el Comité de Vigilancia Ambiental, que tiene un nombre así bien largote, sino los ecologistas. Entonces, Manuel lo que hizo fue documentar todo este proceso de creación de este grupo, los vaivenes que han tenido, pero desde una dinámica social, desde un modelo, él hizo un modelo de gestión, cómo es que ellos han logrado mantener los servicios ecosistémicos en ese espacio. Entonces, ha sido muy interesante porque además su metodología no ha sido muy común, ya él te hablará de eso, y eso hace también la importancia de este tipo de procesos o de análisis que se hacen de las comunidades que están teniendo ese tipo de acciones, ¿no? Pues felicidades también a ti, porque este premio te toca un cachito. Gracias por habernos muchas acompañado. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa con esta entrevista con el doctor José Manuel Castellanos, a quien premiaron por esta investigación. Continuamos. Bien, continuamos con este programa y como les decíamos al principio, bueno, pues la verdad es que queremos felicitar y tenemos la posibilidad de entrevistarlo hoy vía remota
a quien ha encabezado esta investigación, que ya nos platicaba un poquito la doctora Briseida López. Y bueno, pues se trata de José Manuel Castellanos. Él es egresado del doctorado aquí en el Colegio de San Luis y fue galardonada su tesis con una mención honorífica en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica, que es convocado cada año por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lidia, muchas gracias. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí en estos medios. Gracias, José Manuel. A ver, cuéntanos un poco cómo se llamaba tu tesis y bueno, pues que nos cuentes también cómo surgió la investigación. Sí, la tesis fue una investigación que fue teniendo muchos cambios. El título con el que se defendió finalmente, porque pasó por varios títulos, se defendió con el título Cambio de paradigma del manejo comunitario forestal con reflejo en la provisión de servicios ecosistémicos. La defensa de la tesis fue en marzo del 2021 y surgió, bueno, a partir de varios intereses, pero cuando se conoció el estudio de caso que se analizó en esta tesis, en esta investigación, fue a partir de una salida de campo en un seminario con la doctora Briseida López en el ejido de La Loma, en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Fue un caso que fuimos a conocer en una salida de campo, entonces me interesó la experiencia de manejo comunitario que habían llevado las personas del ejido, porque me pareció que fue una experiencia de éxito en el manejo de recursos naturales para impulsar la sostenibilidad de los recursos naturales, en este caso los recursos forestales. Y la investigación surge de una pregunta de fondo que es cómo explicar los cambios ecológicos desde las ciencias sociales. Si bien los podemos explicar de las ciencias ecológicas o de las ciencias naturales a partir de decir, bueno, los cambios ecológicos se dan por la evolución, por los organismos, por las bacterias, evolucionan, etcétera. Son explicaciones pues lógicas y por un lado son explicaciones sustentadas, pero desde las ciencias sociales se podría decir que hay un rechazo, un debate en las ciencias sociales donde los cambios ecológicos también se pueden explicar a partir del comportamiento social. Entonces, responder esta pregunta de fondo e impulsar el conocimiento de cómo se dan los cambios ecológicos desde las ciencias sociales para impulsar la sostenibilidad, creo que fue uno de los intereses profundos. De ahí surgió, de esta pregunta de fondo surgió el interés de la investigación. Después, al conocer el estudio de caso o la experiencia de manejo comunitario forestal, pues me di cuenta que era un ejido ubicado en una porción de la Sierra de Álvarez, que venía de un proceso de deforestación intensiva y clandestina, desarrollado no solo por personas del ejido, sino por otros ejidos vecinos y otras personas de otros territorios que las comercializaban en aserraderos. Entonces era un proceso forestal muy deprimente, vamos a decirlo así. Pero a las personas del ejido les interesó impulsar el cuidado de sus recursos forestales, reforestar, detener la deforestación y llevar un control, se podría decir, un control del territorio y de sus recursos de una mejor manera, porque no tenía ningún control. Eso fue, vamos a decir, en la década de los 90, ese proceso de deforestación. Y a partir de ahí comenzó una transición o un cambio de paradigma, por eso precisamente el título de la tesis, un cambio de paradigma en las personas de la comunidad
empezaron a hacer un mejor manejo de sus recursos naturales. Y comenzó un cambio relativo de los recursos, del territorio, de la conciencia de las personas, la conciencia sobre los recursos naturales. Entonces, a partir de conocer esta experiencia, surgió el interés de la investigación. ¿Tenías tú un objetivo específico? Digo, si nos puedes comentar cuál era este objetivo y cuáles fueron los resultados que encontraste, si se alejó del objetivo o se logró al final de toda tu investigación. Sí. El objetivo específico fue analizar la incidencia que tiene el manejo comunitario forestal en los servicios ecosistémicos, diferentes servicios ecosistémicos, pero particularmente en los servicios ecosistémicos de tipo hidrológico. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, se entiende aquellos beneficios que los recursos naturales ofrecen a los seres humanos. Por ejemplo, un servicio ecosistémico podría ser la provisión de agua, la provisión de alimentos, la provisión de materias primas como la madera, el suelo, plantas, incluso beneficios económicos que vienen detrás de toda esta provisión de recursos naturales. Aquí en los servicios ecosistémicos es donde se reflejan aquellos cambios ecológicos que mencionaba al principio. Aquí, ¿cómo explicar aquellos cambios ecológicos a partir de las ciencias sociales? Entonces se toma el concepto de servicios ecosistémicos para mostrar el cambio el cambio ecológico. Y el manejo comunitario forestal como el comportamiento social que se da en un ecosistema de tipo forestal. Y el objetivo fue ese, analizar el cambio del manejo comunitario forestal y la incidencia que este cambio de manejo forestal ha tenido en los servicios ecosistémicos. ¿Por qué el cambio? Porque, como te digo, previo al 2000 había un proceso de deforestación. Después del 2000 empieza a haber un cambio de paradigma y no es un cambio de golpe, sino es una transición paulatina. Entonces, por eso se habla de un cambio. Y es un cambio que se refleja, me parece muy bien en la tesis, que ahorita ya está en proceso de publicación con el Colegio de San Luis. Y es un proceso, es un cambio que se refleja muy bien porque se representa a partir de una línea del tiempo donde se logra ese objetivo que se plantea al principio, porque durante el proceso de toda la investigación se muestran aquellos actores que fueron interviniendo en este cambio de manejo comunitario forestal. El primer actor que fue elegido, después entran actores institucionales gubernamentales, después entran actores no gubernamentales, incluso un actor muy importante que interviene en este caso es precisamente el Colegio de San Luis. Entonces se va mostrando cómo sucede este cambio a partir de la intervención de diferentes actores, a partir de asesorías, cómo intervienen estos actores con asesorías, talleres, financiamiento, apoyo económico, diferentes tipos de participaciones dentro del ejido y se va viendo cómo va mejorando incluso cada vez más el manejo comunitario forestal, que se podría decir que es una experiencia de éxito, porque normalmente mostramos los fracasos, los casos que no son exitosos, pero también es importante mostrar estos casos de éxito para identificar estas variables que para esta experiencia han sido relevantes y han impulsado ese cambio y ese éxito, se podría decir, con un camino hacia la sostenibilidad de su propio territorio. José Manuel, ¿cuál es, bueno, muchas felicidades porque dentro de poco esperemos que ya sea un libro entonces, que esté disponible y al alcance del resto de la gente que quiera ver efectivamente qué fue lo que intervino, lo que ayudó
para que este caso fuera un éxito. Se ha tomado pues prácticamente 2 décadas, ¿no? O más de 20 años. Estos pequeños cambios o pequeñas actividades y acciones están ahí en el caso de La Loma. Finalmente, antes de despedirnos, cuéntanos qué estás haciendo, dónde andas, porque bueno, pues eres un egresado Colsan. Más o menos nos queda como un minutito. Sí, estoy ahorita en una estancia postdoctoral en el Colegio de Michoacán. Entré a la estancia el 1 de diciembre del 2022, sí, ya llevo un poco más de un año y un mes. Y en el primer año tuve la oportunidad de escribir un libro colectivo con el investigador anfitrión del Colegio de San Luis, sobre asuntos metodológicos, cuestiones metodológicas de manejo de sistemas socioecológicos. Ahorita estoy... Del Colegio de Michoacán, perdón, dijiste Perdón, del Colegio de Michoacán, perdón. Del Colegio de Michoacán. Y ahorita estoy en trabajo de campo analizando precisamente el manejo comunitario forestal, asuntos de manejo forestal y turístico en 2 regiones de Michoacán, que es la región de la meseta purépecha y la región oriente del estado de Michoacán. Ahorita precisamente me encuentro en trabajo de campo en el ejido de San Pedro. Es una zona forestal donde hay muchos asuntos que analizar: inseguridad, manejo forestal, turismo. Entonces, creo que va a ser una estancia muy rica que va a dar buenos resultados. Muy bien, pues José Manuel Castellanos, egresado del doctorado del Colegio de San Luis, del doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de San Luis, y que bueno, pues fue galardonado con este premio diputado Francisco J. Mújica, que otorga el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado y bueno, pues ojalá haya oportunidad de tenerte de manera presencial acá, si es posible, y si no, bueno, pues vía remota hacemos otra entrevista ya más extensa, todo un programa si gustas, porque creo que tienes mucho todavía que comentarnos, no solo de la tesis que fue premiada, sino de este trabajo que estás haciendo, porque seguramente está en medio de un montón de dificultades sociales. Y para eso sirven los científicos sociales precisamente, ¿no? Para empezar a analizar, a desmenuzar, pero también para ofrecer algunas alternativas a estos grandes problemas nacionales. José Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Lidia, por la invitación. Bueno, pues nosotros nos despedimos con esto. Muchas gracias, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Casa Colsan Gilitla Ixtla realizará el conversatorio Paisaje, Patrimonio e Historia, una mirada desde la Huasteca, y la plática El impacto de los programas de posgrados del Colegio de San Luis a 27 años, el 8 y 9 de febrero de las 17 a las 19 horas. Consulta el programa completo. Se llevará a cabo el primer coloquio de avances de investigación de la 6ª promoción del doctorado en Ciencias Sociales, del 6 al 9 de febrero en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Revisa el programa en nuestras redes sociales. Te invitamos a la exposición fotográfica Vestigios arquitectónicos del semidesierto potosino, el 7 de febrero a las 17 horas en el vestíbulo del edificio del Cono del Colsan. Próximamente se realizará el seminario online de Ciencias Sociales Computacionales, a cargo del Dr. Antonio Aguilera a partir del 7 de marzo. Consulta nuestras redes sociales para mayor información. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos,